me presento primero. Soy Miguel Dorta y me dedico principalmente al frontend. Llevo ya unos 8 años haciendo aplicaciones web, también he hecho backend, cosas así y tal, y principalmente con JavaScript. Bueno, la razón de ser esta charla es una introducción al testing. Principalmente la hice porque yo estuve los primeros años que me dediqué a hacer software sin saber sobre testing. Escuchaba sobre él y sabía que era algo que se suponía que tenía que hacer, pero realmente no veía cómo lo podía integrar en mi día a día, en mi trabajo. Lo veía como algo superfluo, incluso a veces como que no lo entendía, así que prefería evitarlo. Entonces, un poco la idea de esta charla es quitar ese misticismo alrededor de esto e intentar que cuando acabe, pues, que sea algo que consideréis pues, incorporarlo en vuestro día a día cuando programéis. Vale, comenzamos. ¿Para qué sirve el testing? Pues primero, seguramente os ha pasado que cuando estéis programando, pues usáis la aplicación, comprobáis que funciona y os pasáis otra cosa. Y de repente, al rato os dais cuenta de que se ha roto algo por otro lado y no sabéis ni cómo. Y estáis como en una espiral de buscar dónde se originó el problema para ver qué ha sucedido. Y perdéis mucho tiempo y es bastante estresante. Entonces, un poco la idea es haceros entender que realmente todos hacemos testing, incluso aunque creamos que no lo estamos haciendo. La idea aquí es automatizarlo. Cuando tú, por ejemplo, utilizas tu aplicación web, tienes tu propio botón y haces clic en él, eso es un test manual, pero la idea es mover esa acción manual a un programa que lo haga por ti automáticamente, porque tú sabes que ese botón siempre va a necesitar ser clicado y que haga algo concreto. ¿Qué más ventajas tiene hacer testing para tu aplicación? Aparte de estar seguro de que tu programa funciona, también es una forma de documentación. Habéis escuchado que la documentación es muy importante, bla, bla, bla. Pero es verdad que la documentación es algo que es bastante difícil de mantener. Y dependiendo del tipo de aplicación, si es una cosa de uso interno, no te vas a poner a escribir una wiki como una de React, por ejemplo. Entonces, la documentación también sirve un poco para eso. Aparte de la ventaja de que sirve para comprobar que tu programa funciona y para entender cómo funciona. Y eso para evitar regresiones, si necesitas hacer una modificación, corregir un bug, estar seguro de que tu modificación no está rompiendo algo que ya has hecho antes. Vale, ahora vamos a hablar de las herramientas que hay para poder hacer testing. Antes de presentar ningún framework ni nada, quiero enseñar el ejemplo más básico y simple para que sepáis un poco cómo funcionan por debajo este tipo de cosas. Vamos a usar sobre todo esta función llamada expect, que la puedo explicar aquí muy rápido. Si conocéis JavaScript, seguramente no vais a tener mucho problema para entender esta función. Simplemente es una función que recibe un parámetro y devuelve un objeto que tiene a su vez otra función. Esta función va a tener el contexto del padre, de expect, y va a comparar si lo que recibe es igual a lo que tú esperas. En caso de que lo que tú esperas sea distinto, te va a enseñar un error. Entonces, voy a hacer una pequeña demo de cómo funcionaría esto aquí en el VS Code. Entonces, tenemos aquí exactamente la misma función funcionando. No sé si podéis leer bien. ¿Subo la fuente? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un par de funciones. Tenemos una función que suma, otra función que resta, y aquí tenemos dos tests. Tenemos aquí un test que dice, súmame 1 y 2 y espero 3. Y lo mismo, si resto 2 y 2, pues 0. Sí, estaba probando una cosa antes, perdón. Entonces, si ejecutamos el test con Node, aquí abajo, no sé si se ve muy bien. Bueno, el test está pasando, la idea era que diera un error. Vale, aquí hemos recibido un error porque la implementación de nuestra resta es una división. Entonces, el test te está parando en esta línea de código y te está diciendo, no, a ver, este test, si tu test está bien escrito, te está diciendo, tu código probablemente esté funcionando mal. Bueno, y aquí como vimos, pues simplemente pues, vamos al sitio en el que esperábamos tener un resultado, entendemos la función y la corregimos. Vale, básicamente eso es un test, no hay más.
Luego, cuando te pones a hacer testing, puedes encontrar que hay diferentes tipos de categorías y se suelen dividir principalmente en estas. Hay más, pero estos son como los más generalmente utilizados. Tenemos los unitarios, integración y end-to-end. Bueno, pues para explicar este tipo de test, vamos a simular un pequeño juego de Mario en el que vamos a ir por partes. Vamos a empezar por los unitarios, porque es como son los tipos de test más sencillos de hacer y de comprender y de mantener y de escribir. Generalmente, el test unitario viene pues como de unidad. En este sentido, podemos ver aquí un ejemplo de algo que se puede testear muy fácilmente con un test unitario, porque tenemos aquí una función que se puede llamar pura. Es pura porque el output siempre va a depender del input. Da igual dónde ejecutes esa función, cómo sea tu contexto o tu estado, siempre va a ser predecible. Entonces, ese tipo de funciones son muy fáciles de hacer un unit test. Entonces, en este mundo de Mario, la gravedad vale 10 y saltar requiere que le pases un eje, donde estás en el eje de coordenadas de la Y y la fuerza con la que estás saltando. Y básicamente lo que va a hacer es que si tu fuerza es superior a la gravedad, vas a saltar, y si no, pues nunca te vas a quedar a ras de suelo, al cero. Entonces aquí podemos hacer un test en el que saltamos con una fuerza de 5 y será 0 porque es menor que la de la gravedad. Y aquí podemos hacer un test que si saltamos con una fuerza de 20, ya sí que saltamos y nos alejamos del suelo. ¿Vale? Pues con ese test unitario nos aseguramos de que la función de saltar en un juego, por ejemplo, funcionaría. Vale, ahora pasamos al de integración. El de integración ya es el siguiente nivel por encima. Ya tenemos una serie de funciones que se componen entre ellas y manejan un estado, y ese estado pues, puede ser complejo. He intentado buscar un ejemplo muy sencillo para que sea fácil de seguir en una presentación, pero un poco para que veáis la idea de cuando empezamos a tener pegamento entre funciones y unidades en nuestro programa. Entonces aquí podemos ver que estamos importando la función de saltar, que habíamos usado antes, y estamos creando un objeto llamado Mario, que tiene un estado, que simplemente le decimos una coordenada donde está situado en el espacio de nuestro juego. Y este objeto devuelve su estado, donde está, y aparte una función llamada saltar. Y básicamente usamos la función que habíamos usado antes. Saltamos, le pasamos el estado de nuestro Mario a la función y la fuerza con la que salta Mario, y ya podemos empezar a hacer un test. Aquí vemos que el test espera que cuando empiece Mario esté en el suelo, al 0, y que después de saltar el estado de Mario esté por encima del suelo. Entonces esperamos que la Y sea mayor que 0. Y con eso nos aseguramos de que nuestro test de integración funcione. Entonces ya sabemos que Mario puede saltar. Y ahora tenemos end-to-end. End-to-end significa como de principio a fin. Antes teníamos una integración que simplemente era como un componente, podemos entenderlo, como una unidad dentro de nuestra aplicación y de nuestro contexto. End-to-end sería algo así como de principio a fin, como la aplicación real final que vas a ver y vas a usar, e interactúas directamente encima de ella. Entonces, aquí lo que hacemos, vamos a imaginarnos un poco el código, no hace falta enseñar la implementación, pero básicamente es un mundo en el que tenemos pues, una puntuación que empieza a 0, y Mario y el Goomba que está ahí están vivos. Entonces, Stomp es como pisarlo. Si Mario pisa al Goomba, entonces el Goomba ya no está vivo, pero Mario sigue vivo. Y la puntuación del juego sube a 100. Si Mario pisa un cactus, pues para de estar vivo y la puntuación vuelve a 0. Entonces, esa es un poco la idea. Aquí ya tenemos nuestras unidades integradas en componentes, y esos componentes a su vez crean un todo. Aquí voy a poner un ejemplo de un framework llamado Detox, que sirve para hacer end-to-end testing de aplicaciones de móvil.
Y sería el mismo caso, sería una simulación de lo que un usuario haría usando voy a ponerlo así, sea mejor, usando el móvil. Entonces empezamos aquí a ver como lo que enseñaba antes en el juego. Se ven una serie de pasos, el usuario pues hace clic en una caja de texto, usa los botones en general. Seguramente, si habéis empezado ya a programar, mucha parte del tiempo lo pasáis cambiando entre ventanas, haciendo clic, asegurándose de que todo lo que vais añadiendo funcione. Pero realmente, cuando empieza a crecer, esa aplicación eso empieza a ser inmanejable. Entonces, esto te da siempre la seguridad de que conforme avanzas, lo estás haciendo sobre un terreno seguro, de que no estás volviendo a repetir errores o a introducir cosas que no esperas. Bueno. Vale. A la hora de decidir qué tipo de test hacer, tenemos que entender para qué sirve cada uno. En un caso ideal, haríamos un test de cada tipo, de cada cosa que hagamos. El problema es que hacer tanto código es mucho tiempo y cuesta mantenerlo. Entonces, no os puedo dar una regla fija de decir, tenéis que hacer tantos test unitarios, eso dependerá de la aplicación y de la utilidad que vosotros le encontréis. Entonces, en general, los unitarios son muy fáciles de hacer, pero no cubren la suma de todas sus partes. Es como que tú puedes saber que Mario salta y que el Goomba camina, pero no sabes si ellos están realmente interactuando entre ellos. Entonces, hay cosas como, por ejemplo, formatear un texto o cosas que se usen con funciones puras, como coger una información de una base de datos y transformarla en otra cosa, algo que no dependa de ningún contexto, algo que sea muy sencillo de principio a fin de seguir. Luego tienes integración. Sirve como para estar seguro de que tu aplicación no se cae en pedazos, pues. Típico pegamento entre mi página tiene un botón y una caja de texto, estar seguro de que los dos están en la aplicación y que no he quitado una por accidente. Y luego end-to-end, que suelen ser los mejores tipos de test porque realmente prueban tu aplicación y comprueban que funcionan como te esperas, pero suelen ser los más difíciles de programar porque tienes que también montar todo el contexto alrededor de ellos y suelen ser también lentos porque tienes que ejecutar la aplicación real, pero te dan la tranquilidad absoluta de que funciona. Vale. Una vez introducido qué son los tests, cómo funcionan, para qué sirven, cómo podemos usarlos, ya podemos empezar a hablar de frameworks. En general, se suele utilizar bastante en JavaScript Jest. Voy a cubrir este porque es el que uso yo, pero tenéis más. O sea, esto no va a ser un curso de Jest, pero simplemente explicaros que tenéis más opciones, aparte del expect to be. Tenéis más cosas como to match object, por ejemplo, si una función devuelve un objeto, estar seguro de que tiene una forma que tú esperas, o también cosas como errores. Puede ser que tu función tenga un error y tú quieras testear eso, porque hay veces que tienes que, estar seguro de que tu código va a funcionar incluso aunque suceda un error. Entonces puedes simular un error y ver cómo se comporta tu aplicación en ese caso. Eso es una de las muchísimas utilidades que Jest tiene. O sea, os animo a mirar la documentación y ver todo lo que da. Pero realmente al final utilizáis 4 o 5 cosas y en algún caso especial acabáis usando otra. Pero generalmente no es mucho. O sea, no sintáis abrumado al ver la documentación. Testear es muy sencillo. Hablamos por ejemplo, en unit test no necesitas hacer ningún tipo de contexto. Pero cuando empiezas a integrar o a hacer end-to-end, necesitas simular que tu aplicación tiene un estado. Por ejemplo, en testing, si estás haciendo una aplicación de compras, por ejemplo, no vas a hacer una compra real, no vas a tener un usuario real con sus datos reales. Entonces, es necesario que simulemos esa información.
Entonces, hay formas que Jest te permite inyectar o cambiar el contexto de donde tu aplicación está funcionando para saber qué va a hacer cuando una cosa sea distinta. Un ejemplo muy común es hacer un test que, por ejemplo, formatee una fecha. En plan, quiero testear new date y quiero formatearla para que me muestre día, mes y año. ¿Cuál es el problema? Que cada vez que ejecutes el test, el formateo de la fecha va a ser distinto. Entonces, lo que se suele hacer es un mock del tiempo. Entonces, aquí vemos que la función mock, con yesMock, cambiamos el comportamiento de lo que devuelve y a mano, y a mano cambiamos lo que devuelve. Esto nos permite hacer un test, pero evidentemente no es lo que realmente sucede en la aplicación final. Es un compromiso que hacemos para poder ejecutar este tipo de test. Cambiamos conveniencia por practicidad. La idea es que en end-to-end no haces ningún tipo de mock. A lo mejor sí que pones datos falsos en una base de datos, pero la idea es estar seguro de que todas las partes funcionan tal y como funcionarían en producción. Eso no es siempre 100% posible, pero al menos intentar aproximarse a eso. Vale. Otra utilidad que es bastante útil, por ejemplo, en Jest, que a mí me encanta, es el spy, que te permite espiar métodos de tu código. Esto te permite, por ejemplo, saber si una función ha sido llamada o cómo ha sido llamada. Y poniendo el ejemplo anterior de Mario, a lo mejor, podemos utilizar este mock, simplemente volvemos a importar nuestro juego, hacemos un mock de Mario y espiamos en la propiedad Mario del mundo. Entonces, esperamos ahora que en nuestro mock la función jump de saltar todavía no ha sido llamada porque el juego no ha empezado. Entonces, una vez Mario salta, el mock de Jest detectará que la función ha sido llamada, entonces ahora podemos escribir el test, es decir, ahora sí que esperamos que Mario haya saltado. Si volvemos a saltar, también podemos contar el número de veces que ha saltado e incluso podemos comprobar que una función ha sido llamada con algo que nosotros esperamos que haya sido llamado. En general, tú cuando escribes un test no escribes el código al lado del test. Esto lo he hecho como para que sea sencillo de ver. Pero generalmente, imaginaos que tenéis una aplicación en la que tenéis un input, que cuando escribís algo, hace una búsqueda a una base de datos. Esa búsqueda va a ser una llamada a una API. Entonces, vuestro test será algo así como escribo algo en mi cajita y hago clic en buscar y recibo una información. Entonces, en vuestro test, lo que podéis hacer es que podéis espiar en la función que hace la llamada a la API y podéis aseguraros que esa función ha sido llamada. Bueno, una utilidad ahí que tenéis. Estas tres cosas que os he enseñado a Jest es el 90% de lo que yo uso a diario cuando programo y testeo. Con esto cubrí ya bastante. Vale, a lo mejor habéis escuchado que con TypeScript necesitáis hacer menos test. A ver, siempre vais a necesitar hacer vais a necesitar hacer test siempre, pero la cantidad dependerá de la aplicación que hagáis, pero hay ciertas utilidades que os van a permitir necesitar escribir menos test. Una cosa que tiene JavaScript es que cualquier variable puede ser cualquier cosa en cualquier momento. O sea, una variable que tú declares que es un string, luego puede ser un número o un objeto. Entonces, cuando haces un test, generalmente intentas testear el caso de uso. Pero lo que sucede también es que en cualquier momento, pues, a lo mejor puedes hacer una llamada a una API que te devuelve algo que no esperas, o usas una librería que está mal documentada y en cierto caso, pues, te manda algo que no esperas y tu aplicación se desmonta y deja de funcionar. Y entonces, en ese tipo de casos, lo que se suele hacer es hacer un test muy extensivo. Esto es una práctica muy común antes de TypeScript, en la que tienes que testear absolutamente todo lo que le pasa a una función. Le tienes que testear lo que tú esperas, qué pasa si le pasa un string, qué pasa si no le pasa nada, qué pasa si le pasa null. Estos son 4 ejemplos, pero en realidad las combinaciones son infinitas. Entonces,
TypeScript aquí, pues realmente simplifica muchísimo. Le decimos que la función siempre va a esperar 2 parámetros de tipo número. Entonces nuestro test simplemente se tiene que preocupar por eso. Porque realmente TypeScript lo que está haciendo es hacer test a tu código en función del tipo de la variable que tú usas. Entonces, TypeScript es otra forma también de escribir test, por así decirlo. Vale. Bueno, aquí vuelvo a comentar el tema de la documentación. Cuando tú escribes un test, no solo testas tu programa, sino también documentas cómo se usa. Y no solo documentas cómo se usa la aplicación final, sino también su uso interno. Por ejemplo, si tienes una función concreta que formatea algo, pues un compañero tuyo puede ver el test y saber cómo funciona eso concretamente. Y es una documentación que es fácil de mantener porque no tienes que recordar mantenerla, porque cuando cambia tienes que cambiarla, porque si no tu aplicación no funciona. Y ayuda a diseñar una mejor API de tu código. ¿Esto qué significa? Si tú tienes que hacer un test, significa que tienes que pensar cómo extraer ese código para poder llamarlo un test. Y eso te obliga a pensar una buena interfaz y te obliga a separarlo de contexto para entenderlo como una unidad independiente. Y eso te permite pues, hacer APIs que son más fáciles de aprender, que evitan efectos secundarios en otros lados y le hacen un comportamiento más predecible. Os animo, una forma de aprender a escribir mejor código es hacer tests, precisamente por esto, porque os obliga a pensar mejor cómo vuestro código interacciona y cómo se usa. Y eso. Vale, una vez hemos hablado de este tipo de herramientas, pues vamos a comentar un poco por encima cómo las podemos incorporar en nuestro día a día. Se suele llamar workflow. Y, por ejemplo, podéis tener un watcher que simplemente lo que hace es, cuando tú haces un cambio en tu aplicación, vas a tener un proceso en segundo plano ejecutando tu código. Entonces, inmediatamente mientras escribes, cuando tengas un error, te va a decir, hey, tu programa ha dejado de funcionar. Eso es una utilidad que podéis tener. Coverage es, hay herramientas que hacen análisis de vuestros tests, cuando se ejecutan, van a ejecutar las líneas de vuestro código. Pues el coverage os dice cuántas líneas de vuestro código son ejecutadas en vuestros tests. Y eso te puede ayudar, por ejemplo, te puede decir, hey, mira, que esta función en concreto aquí no la has testeado. No significa que tengas que testearla, pero te puede ayudar si a lo mejor quieres hacer debug de algo. Y luego, CI, servidor de integración continua, no sé si estáis familiarizados con esto. Básicamente, por ejemplo, si usáis Git o creáis una rama, vosotros vais a tener vuestros tests en vuestro repositorio. Entonces, lo que va a suceder es que si queréis hacer merge en la rama principal, los tests se van a ejecutar cuando hacéis un push al servidor. Entonces, los tests aquí os van a servir también para trabajar en equipo, porque tú, por ejemplo, estás trabajando en una parte y no quieres que alguien venga y te la rompa. Entonces, lo que tú haces es un test y así proteges tu código y tu parte para que nadie pueda subir código nuevo que pueda romper algo que tú no quieres que se rompa. Vale. Escribir test es como escribir código adicional. Entonces, esto tiene un coste. Incluso puede ser peor tener un test que no tenerlo. Por ejemplo, si tu test es muy lento y tienes que esperar 5 o 10 minutos para que acabe, para poder seguir trabajando, pues entonces a lo mejor no es un test adecuado para usar. Por eso, muchas veces se suelen escribir test simplemente porque se supone que hay que escribirlos, pero realmente no nos planteamos si son útiles para nosotros. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir, ¿estamos haciendo esto porque lo hemos leído en un blog o nos lo han dicho? ¿O realmente nos está sirviendo para algo? Entonces, si realmente no te sirve, probablemente lo mejor que hagas sea borrarlo. Un consejo es no testear implementaciones, testear el comportamiento. Por ejemplo, antes hablaba del ejemplo de los inputs, de los botones. Cuando tú testeas una aplicación, por ejemplo, web, testeas cómo la usas. O sea, estoy haciendo clic en un botón, tal.
no testeas cómo lo has implementado, no testeas que el for loop se llame 10 veces y que tal y cual. ¿Por qué no haces eso? Porque eso te permite poder cambiar la implementación de tu código sin tener que entender el código o cambiar el test. O sea, tu programa siempre va a tener que hacer clic en la cajita de texto y luego en el botón. Entonces, da igual que utilices una llamada a una API o lo que sea. Esto te va a permitir también en el futuro poder refactorizar código sin tener que estar reescribiendo tu test. Si cada vez que haces un cambio tienes que cambiar un test, probablemente ese test o se haya escrito demasiado pronto o no sirva para nada. Vale, ¿cuándo escribir test? Probablemente, o sea, por no decir el 100% de los casos, algún tipo de test siempre va a ser bueno y te va a ayudar. Si vas a hacer un programa para la NASA, probablemente necesitas hacer un test perfecto, absoluto, que compruebe todas las líneas y todos los casos de uso, pero a lo mejor haces una aplicación más sencilla como un juego y no pasa nada si hay algún pequeño bug. Entonces, te puedes permitir no pasarte 6 meses testeando y un mes implementando la aplicación. Vale, eso. Para eso, sopesar que testear también tiene su coste. Un test malo es peor que ningún test, porque si tú tienes un test que espera una cosa que no es la correcta y se rompe, pues evidentemente lo mejor sería quitarlo también. ¿Cuándo escribir un test? Una buena práctica, por lo general, es que cuando tienes un bug es porque algo sucedido que tú no esperabas. Entonces, eso significa que probablemente tú y otra persona tampoco pensarían en ese caso de uso a la hora de mantener ese código. Entonces, por lo general, es una buena pista cuando tienes un bug hacer un test que detecte ese bug y luego ya corregirlo. Asegurarse de la parte más crítica funcional. Claro, si por ejemplo tu aplicación, lo más importante es que el usuario pueda pagar, pues seguramente esa parte sea la que más tenga que testear para asegurarte de que funciona como tiene que funcionar. No vas a testear que el modal, la animación del modal es rápida, sino hay que saber en qué centrarse para ser productivos. Luego, la cantidad de extensión de test será proporcional a la importancia de evitar un fallo en producción. Eso, cuanto más importante sea algo, probablemente más cantidad de tests vas a necesitar escribir para eso. Consejos. Estos son, a lo mejor, estar relacionado con test a la hora de escribir código y una es evitar la pesimización. Esto lo he traducido de pessimization en inglés. En teoría significan lo mismo, pero la idea es que es mejor no escribir código que no necesitas que testear código que es superfluo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nos solemos complicar la vida creando clases, interfaces, movidas y pegamentos y eventos, cuando realmente lo único que necesita tu aplicación es seguir una serie de instrucciones para resolver un problema. Entonces, generalmente, antes de empezar a hacer una arquitectura enorme y complicada, en el 99% de los casos lo mejor es simplemente centrarse en solucionar el problema con la mínima cantidad de pegamento posible y con eso te puedes evitar muchísimos problemas y muchísimos tests. Cuanto más pequeña sea tu aplicación, menos código hay y menos código hay, menos tests. Testeo de la interfaz a través de la accesibilidad. Vale, en general en frontend, por ejemplo, es muy importante saber que tu aplicación no solo funciona para la gente que puede ver, sino a lo mejor hay gente que tiene problemas de visión y que utilizan mucho las funciones de accesibilidad de las aplicaciones. Entonces, una forma muy buena de hacer testing es precisamente utilizar esas funciones de accesibilidad para hacer tu test. Por ejemplo, las imágenes, por ejemplo, suelen tener un atributo que no suele ser visible que explica lo que es para la gente que a lo mejor es ciega. Pues puedes utilizar en un test, comprobar ese atributo que esté ahí para encontrar ese elemento e interactuar con él.
os vais a encontrar probablemente que no todo el mundo escribe tests o encontraréis alguna vez código que no he testeado. Entonces, podéis tener varias estrategias a la hora de testear eso si necesitáis hacerlo. Una muy buena es reescribirlo directamente, porque así os podéis asegurar de que funciona como esperáis que funcione. Y si eso no es una opción, lo que podéis hacer es una batería de tests que vayan comprobando que funciona como esperáis que funcione. Eso también os va a permitir luego, en el futuro, poder refactorizar esa función con tranquilidad, porque eso os va a dar la seguridad de que el programa final se va a comportar como se comportaba antes de ser modificado. Esto viene con lo de un buen test y una buena API permiten tener una mala implementación inicialmente. Una cosa que se suele hacer mucho, sobre todo al principio, es que intentamos crear la solución más óptima y perfecta cuando programamos. Pero realmente, la mayor parte de tu aplicación no va a necesitar ese grado de perfección, sino que, por lo general, una solución rápida y sencilla, aunque no sea la más óptima, sea la mejor en muchísimos casos, porque suele ser más sencilla y fácil de razonar y de escribir. Entonces, cuando hacéis un código que no estáis muy seguros de, a lo mejor es lento o tiene algo concreto, un hack o algo, lo que podéis hacer es un test que cubra que eso funciona como debe. Y, pues ya se acabó el tiempo. Vale. Bueno, gracias. Bueno, ya esta es la última. Y eso. Un test te ayuda a implementar algo de forma sencilla, sin ser perfecta, para luego en el futuro tú poder revisarlo y mejorarlo. Y nada, listo, ya está. Si tienes alguna pregunta. No,